Claro que sí, muchas gracias Pastor Gabriel, y por supuesto aquí en la Asociación del Caribe Colombiano recibimos este privilegio hermoso, enorme de poder compartir la palabra del Señor. Qué recepción de sábado tan espectacular. Muchas gracias porque Dios ha estado con nosotros, Dios ha estado abrazándonos y nos recuerda que hoy es un sábado de esperanza. Quiero decirte a ti que antes de orar, antes de empezar a estudiar la palabra del Señor, por supuesto, comparte, envía, etiqueta, escribe, invita. Envía este link a todos tus amigos que tú crees que necesitan una palabra de aliento, una voz de aliento, una palabra de afirmación en Cristo Jesús. Ese hermano de la iglesia que tú quieres darle un mensaje de esperanza. Esta es la oportunidad maravillosa para seguir llevando, compartiendo y por supuesto animando a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Quiero saludarte a ti, que nos escuchas a través de los 1470 AM en la ciudad de Medellín y por supuesto en todos los municipios hasta donde el Señor permite que llegue la señal de Esperanza Colombia Radio. Me siento contento y por supuesto te saluda tu amigo el pastor Jason Alvis. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos acompañe en estos momentos al abrir su santa palabra. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por esta semana. Para algunos fue una semana dura, difícil, complicada, pero gracias por este oasis en medio de la semana, por este sábado que nos das la oportunidad linda de poder disfrutar. Por eso, Señor, al abrir tu palabra, envía el Espíritu Santo, toma las redes, toma el internet, toma la transmisión, toma cada persona, cada familia, toma las pantallas de los televisores. Y por supuesto, toma nuestras vidas y danos palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de confianza en ti. Háblanos, Señor, a esta hora, en este sábado de esperanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el Salmo 32 y el versículo número 8. Es un salmo maravilloso, es una palabra que cuando yo la leo, yo siento que Dios es directamente el que me ama. Bueno, de hecho, cuando abrimos la palabra del Señor, siempre vamos a encontrar allí que el Señor tiene un mensaje para ti, para mí, para todos nosotros. Pero el Salmo 32, 8, es como si el Señor te llamara a un ladito y te dijera: ven acá, Rubén, ven acá, María, ven acá, Marta, ven acá, cielo, siéntate aquí. Porque te voy a hacer entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo no sé si tú te sientes tan feliz como saber que Dios está a tu lado y saber que Él te va a conducir, Él te va a decir las cosas buenas, malas, las cosas que necesitas corregir, las cosas que necesitas fortalecer, cómo necesitas tener tu encuentro con Él todos los días. Por eso ese Salmo 32 es como esa palabra, esa relación que David tenía con Dios. Si tú lees los versículos anteriores del versículo 8, te vas a dar cuenta que David tenía un problema en su corazón. Y el problema que David tenía en su corazón, en su vida, era que él, mientras no le pidiera perdón a Dios, había algo allí en su corazón que no lo dejaba vivir feliz. Y justamente esa palabra dice David en esos versículos, que mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Pero entonces dije: confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y cuando Dios nos ha perdonado, cuando Dios nos ha limpiado, cuando Dios te ha escuchado esa oración, luego de que el Señor te hace sentir perdonado, Él te llama y te dice: ven acá, necesito decirte algo. Y justamente está ese hermoso versículo 8 del libro de los Salmos, Salmo 32. Salmo 32, 8, el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Por eso, mi querido Dairo, mi querida Sandra, mi apreciado Rubén, Dios, esta noche de sábado te hará entender y te enseñará el camino en que debes andar. Y escucha lo que dice adicionalmente a esto: sobre ti fijaré mis ojos. Palabra de Dios. Oh, mis amados, qué hermoso es saber que Dios va a fijar sus ojos sobre cada uno de nosotros. Es lindo saber eso, que Dios está pendiente de ti. Y por eso se cumple ese Salmo 40, ese libro de Isaías 41 y el versículo número 10, cuando el Señor te dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa palabra linda, esa palabra de ánimo, esa palabra de esperanza, es que Dios quiere que cada uno de nosotros la interiorice, la tenga en su corazón y por supuesto pueda vivir feliz. Con eso en mente, yo quiero que vayamos al libro de Éxodo.
Éxodo, el capítulo número 3. Ustedes saben que el libro de Éxodo es el segundo, bueno, es el tercero, pero en el Pentateuco es el segundo libro de Moisés. Es el segundo libro de Moisés. Y aquí se narra la historia de cómo el pueblo de Israel fue liberado, cómo el Señor utilizó a un hombre, pero no solamente fue un hombre, simplemente fue la excusa para poder liberar a su pueblo utilizando a Moisés. Pero antes de hacer todo eso, el Señor, allí en el capítulo número 3 de Éxodo, nos registra una historia maravillosa, una historia que a mí también me llena de esperanza, una historia que a mí me llena de fe, de fortalecimiento espiritual, y yo quiero que este momento, en estos momentos, también sirva para ti. Dice el libro de Éxodo, el capítulo número 3, y desde el versículo número 1 la palabra del Señor dice lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? A mí me gusta empezando a leer esta porción bíblica, porque la Biblia menciona que Moisés no estaba por allí sin hacer nada. A mí me gusta porque Dios siempre que llama a una persona, llama a las personas cuando más ocupadas están, cuando las personas tienen menos tiempo. Yo sé que esta semana fue una semana difícil para ti. Se están abriendo las iglesias, llegas del trabajo, ya se han abierto muchos lugares, muchas cosas, y a lo mejor has llegado cansado, el tráfico, tantas circunstancias, y mañana te corresponde estar frente a la batalla, allí dispuesto a recibir a las personas, aunque son limitados el número de personas. A lo mejor tienes que madrugar más, a lo mejor tienes que estar pendiente, desinfectando, no sé qué parte te toca hacer mañana, y estás cansado. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder esta noche? ¿Qué va a suceder en nuestras vidas? Pero quiero decirte que el Señor siempre nos llama a pesar de las muchas ocupaciones que tú tienes. Oh, qué lindo es ser las manos de Dios en esta tierra. Yo me siento feliz cuando el Señor me utiliza, me pide algo que haga, y yo con toda la felicidad del mundo, yo con toda la emoción lo hago, porque sé que estoy sirviendo a Dios. Y si ese es el caso tuyo, yo quiero felicitarte en el nombre del Señor Jesús, decir: Señor, aquí están tus manos. Donde quiera que estés, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Cartagena, en Barranquilla, aquí en el Carmen de Bolívar, en cualquier parte del mundo donde estés, que tú estés siguiendo, siéntete orgulloso de ser las manos de Dios aquí en esta tierra. No sé de qué manera Dios te está usando, te va a usar y te seguirá usando. Lo que sí sé es que siéntete privilegiado de ser las manos de Dios aquí en esta tierra. Así se sintió Moisés. Moisés, mientras estaba trabajando, mientras se cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, vio algo especial. Y a mí me gusta porque la Biblia no deja detalles. Moisés, cuando se sentó a escribir, porque Dios le pidió que escribiera todo, él se sentó a escribir, y me sorprende que Moisés no obvió, decidió escribir detalle por detalle de todo lo que había vivido en esos momentos. Y ahora vemos la historia que Moisés, a lo lejos, mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, empezó a ver una zarza ardiendo. Y a mí me llama la atención, ¿sabes? Cuando niño que me contaban esta historia, mi madre me contaba esta historia, o yo decidía leer esta historia en el nombre del Señor Jesús, ya un poco más grande, y leía. Yo siempre creí, siempre pensé que la gran muestra del poder de Dios era encender una zarza sin necesidad de fuego. Simplemente con el poder de Dios se encendía esta zarza. Simplemente con el poder de Dios. Y yo me imaginaba ese momento que Dios, utilizando su fuerza natural, su poder sobrehumano, sobrenatural, encendía esta zarza. Pero cuando yo me llegué a detener perfectamente, mis amados, ¿dónde estaba la clave que Moisés quería transmitirnos? Aprendí una gran lección. A mí me gusta, porque la palabra del Señor nos dice en estos momentos, aquí en su santa palabra, el Señor en su santa palabra nos está diciendo que Moisés se acercó. ¿Por qué? No era que la zarza se había encendido, sino que la zarza se había encendido, pero no se consumía. Bendito sea el poder del Señor.
Qué hermoso es saber que Dios está contigo. Qué hermoso es saber que Dios está con nosotros. Qué hermoso es saber que Dios te llama. Y Dios utiliza muchas maneras sobrenaturales, maneras sorprendentes. A lo mejor Dios te ha pedido, te ha enviado una invitación a ti a través de un sueño, te ha hablado. He encontrado con personas que dicen: pastor, yo recuerdo que yo no conocía la iglesia, no conocía de los mandamientos de Dios, pero el Señor un día me habló a través de un sueño, de algo sobrenatural. Si bien es cierto que Dios tiene su santa palabra para darnos las indicaciones sobre las cuales tenemos que seguir, Dios muchas veces utiliza maneras extraordinarias para darte un mensaje. Un día se me acercó un caballero y me dijo: pastor, yo me quiero bautizar. Y yo le dije: claro que sí, papá. ¿Y dónde conoces tú del Señor? Y él me dijo: pastor, yo fui de la iglesia. Y entonces me aparté del Señor, me fui a vivir con alguien sin ser casado, pero por cosas de la vida me separé, pastor. Hoy me siento solo. Y yo empecé a ahogar esa pena, ese dolor con el alcohol. Empecé a vivir mi vida de una manera desordenada. Pero un día, pastor, mientras estaba en una caseta, en una cantina, se me acercó un borracho, y me dijo: ¿sabes? Dios tiene algo lindo preparado para ti. Y cuando me habló ese borracho, yo reaccioné. Y yo, en medio de todo eso, yo sentí que era la misma palabra de Dios que me estaba hablando. Y entonces: pastor, ¿es posible que Dios me hable a través de un borracho? Yo quedé consternado, me decía el pastor. Yo quedé consternado. Y cuando sentí esa voz de Dios, es por eso que decidí, pastor. Ya ha pasado más o menos un mes y medio después de esa palabra, y ya no me puedo resistir más. Decidimos bautizarlo, mis queridos. Pero Dios utiliza métodos extraordinarios. A lo mejor estoy hablando para alguien en estos momentos que ha sentido la voz de Dios, la palabra del Señor, y está compungido, su corazón está, será palabra de Dios. Dios utiliza métodos raros. Ahora bien, yo no te quiero decir que tú estés esperando esos métodos raros para Dios hablarte, porque hay personas que pueden estar esperando que el Señor le hable y Dios le está hablando de una manera tan sencilla, pero como está esperando esos métodos tan extraordinarios, entonces no ha querido escuchar la voz de Dios. Oh, mis queridos, Dios te está llamando. Y así como utilizó con Moisés un método extraordinario, contigo puede hacer cosas tan sencillas como enviarte un mensaje a través de tu hijo. Ese día yo recuerdo que mi hijo Derek me habló y yo sentí que fue la voz de Dios. Me dijo: papá, vamos a orar. Y no había nada. Simplemente me dijo eso: papá, vamos a orar. Y le dije: claro que sí, hijo. Y era el papá, y aparte de ser el papá, soy el pastor. Entonces enseguida le digo: claro que sí, el pastor tiene que estar aquí. Pero mi hijo, Dios utilizó algo tan sencillo, pero tan hermoso para mí: una oración. A lo mejor nuestro orgullo no deja escuchar la voz de Jesús, pero Dios tiene un llamado tan hermoso y tan lindo para ti, de algo tan sencillo o de algo sobrenatural. Pero Dios tiene un mensaje para ti. Y por eso el Señor te hará entender y te enseñará el camino sobre el cual debes andar. Porque Él no quiere dejarte sin mensaje. Él no quiere dejarte sin palabra de victoria. Él no quiere dejarte sin palabra de esperanza. Él te quiere decir: no todo está perdido. Todavía hay una posibilidad más. Todavía yo sé que hay algo maravilloso que puedes vivir. Y ahí estaba Moisés frente a la zarza. Una zarza, mis queridos, que estaba encendida. Pero lo que a Moisés le llamó la atención de esa zarza, mis queridos, era que no se consumía. Y aquí yo quiero hacer una de las aplicaciones más hermosas para la vida del cristiano. Yo no sé cuándo es mejor para el cristiano, si cuando tiene problemas o cuando no los tiene. Yo te puedo decir así sin pensarlo, sin analizarlo, sin interiorizarlo, que es más fácil para el cristiano. Eso es más hermoso para el cristiano cuando no tiene problemas, cuando no tiene dificultades, porque todo está bien, todo es felicidad. Sale para su trabajo, viene a la iglesia, ora, lee la Biblia y está contento. Su corazón está tranquilo, no hay problemas en la casa, todo está bien en la casa, la economía no tiene tantas deudas y paga a tiempo, el dinero le alcanza. En fin, es contento, es felicidad para aquella persona mientras no tiene problemas. Pero yo te puedo preguntar: ¿y cuando tienes problemas? ¿Qué pasa con la vida del cristiano cuando tiene problemas? Yo no sé qué pasa en tu vida, pero fue triste ese día saber que cuando un cristiano tiene problemas, toma las peores decisiones de su vida. Falta de confianza en Dios,
Ese día que me llamaron y me dijeron, pastor, la hermana decidió tomar la peor decisión de su vida, dejar de vivir. Eso me llenó de tristeza. Y los hermanos me preguntaban, pastor, ¿por qué alguien que tiene problemas decide tomar esa decisión, la peor decisión del mundo? ¿Por qué una persona que en medio de circunstancias difíciles decide tomar la decisión de apartarse del Señor? Por eso yo te quiero decir en el nombre de Cristo Jesús a esta hora, debe ser el momento especial para tu vida. Si tal vez en estos momentos estás pasando por una situación difícil, Dios tiene una palabra de victoria para ti en estos momentos. Y yo quiero decirte que cuando el cristiano tiene problemas, puede ser el mejor momento para su vida. ¿No fue eso lo que sucedió con los 3 jóvenes hebreos que estaban allí? El rey les había dicho, ¿tú te acuerdas de esa historia? Perfectamente te vas a acordar la historia de Daniel, el capítulo número 3, cuando el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro inmensa. Y cuando mandó a hacer esa estatua, dice la palabra y dice la historia bíblica que el rey Nabucodonosor pidió que al sonido de cualquier instrumento de música, de todo instrumento de música, de orquesta, todo el mundo sin excepción debía arrodillarse ante la estatua. Un problema grande, porque ahí estaban los cristianos, los que sabían, los que tenían los 10 mandamientos en la mente, allí donde Dios se les decidía y quiere que cada uno de nosotros los tenga en la mente, allí en la cabeza, en la frente, escritos por el Espíritu del Señor para guardarlos, estar dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios. Y ahí estaban los jóvenes, ahí estaban todos los hebreos, los cautivos fueron llevados allí a la región de Dura y empezó a sonar la trompeta al son de la bocina, del salterio, del arpa y de todo instrumento de música. Todo el mundo se empezó y se doblegó ante la estatua. Pero tú sabes cómo es el enemigo de Dios cuando tú quieres obedecer a Dios. Siempre utiliza cualquier estrategia para debilitar tu fe. Siempre aparece alguien haciéndote quedar mal, con un comentario tan difícil. Ahora que eres cristiano, parece que los problemas son mayores. Ahora que eres cristiano, parece que tu economía no va bien. Ahora que eres cristiano, entonces las cosas no están por buen camino. Y esas palabras poco a poco pueden estar haciendo allí en tu corazón, en tu mente, un hueco y algo especial que puede estar destruyendo tu fe en Cristo Jesús. Pero yo quiero decirte que no importa lo que suceda, Cristo Jesús está a tu lado y te dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Dices amén? Bendito sea el poder del Señor. Y allí estaban en la llanura de Dura, sonó el salterio y vinieron a decirle al rey Nabucodonosor, hay 3 hombres que no quieren honrarte a ti. Y cuando el rey Nabucodonosor se dio cuenta de esta circunstancia difícil, que había unos 3 hombres que no querían arrodillarse, se sintió desautorizado y se puso bravo. Pero todavía dijo, bueno, vamos a dar una oportunidad, porque si vienen allí, si están aquí, es porque son de los principales. Es gente que es de influencia en la iglesia, es personas que es de influencia en su trabajo, en su empresa, en su negocio, en su automóvil. Son personas de influencia, así que vamos a dar una oportunidad a ellos. Y los trajeron. Y cuando los trajeron, les dijo Sadrac, Mesac y Abednego. Eran los nombres que le habían cambiado a ellos. Ananías, Misael y Azarías. Ahora se llamaban Sadrac, Mesac y Abednego. Y llegaron y el rey Nabucodonosor le hizo la pregunta. Oh, muchachos, ¿están dispuestos ustedes a escuchar que en el momento que suene toda la orquesta, arrodillarse y honrar la estatua que he levantado? ¿Y sabes qué dijeron los 3 jóvenes hebreos? Oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, bendito sea el poder del Señor. No es necesario. Hay personas que quieren probar tu fe con una pregunta, con una actitud. Hay personas que se te acercan a ti para hacerte debilitar tu fe. Hay personas que se te acercan a ti nada más para probarte a ver como un cristiano. A lo mejor estoy hablando para un joven en la universidad que se ha sentido tentado y ha hecho cosas inapropiadas por la presión, por tantas cosas. Pero yo quiero decirte, mira, a lo mejor lo hiciste, pero Dios hoy te está dando una nueva oportunidad. Hoy Dios quiere decirte que no
Debes seguir por ese camino. Es el momento de levantarte y decir: Señor, no importa lo que suceda, yo voy a ser fiel a ti. Pero dice la historia, mis amados, Daniel, el libro de Daniel, capítulo número 3, que cuando llegaron allí, ellos le dijeron: oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mi Dios, al Dios que servimos nos puede librar, pero aunque no nos libre, no nos arrodillaremos a la estatua que tú has levantado. Qué gran problema estaba sintiendo el rey cuando se sintió desautorizado. Qué problema tan grande se habían metido estos tres jóvenes con tal de ser fieles a Dios, y ahora sí que iban a estar en una crisis difícil. El rey, dice la palabra, que envió a calentar el horno más de lo acostumbrado. Y cuando llegaron, yo me imagino como todo hombre cuando está pasando por una prueba, cuando toda persona está pasando por una dificultad, ahí estaba ese hombre, esos tres muchachos, allí como que no querían, pero estaban dispuestos a servir al Señor, no importa lo que iba a suceder. Y los echaron. Era tan fuerte el fogaje que dice la palabra que los que lo echaron, inmediatamente se rompieron yo me imagino, ¿no? La palabra dice que se incineraron las personas que los habían echado por el fuego tan fuerte que el rey le había mandado hacerlo. Y de un momento a otro, mis amados, ahí estaban los tres jóvenes hebreos. Y de momento estaban allí en medio de la situación difícil que tú puedes estar viviendo. A lo mejor esos tres jóvenes hebreos allí en el horno de fuego están ejemplificando cuando fuiste al médico y el médico te dio un mal diagnóstico. Cáncer, tienes un problema, hay angustia. A lo mejor esos tres jóvenes hebreos allí en el horno de fuego significan, mis amados hermanos que hasta ahora están escuchando, es la dificultad que tú puedes estar viviendo con tus hijos. Estoy hablando para unos padres que están sufriendo por la rebeldía de sus hijos y se encuentran allí en el horno de fuego. Estoy hablando para un matrimonio que están teniendo dificultades, no se entienden, están a punto de separarse, no saben qué hacer y se aman y quieren, pero no pueden. Están pasando por ese horno de fuego ardiendo. Yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesús que lo más lindo para un cristiano cuando está pasando por el horno de fuego, cuando se está consumiendo en un problema, es que el mismo Cristo Jesús no envía sus ángeles, sino que llega Él mismo a darnos su compañía. Bendito sea el poder del Señor. Porque ahí estaban los tres jóvenes hebreos, ahí estaban los tres, Sadrac, Mesac y Abednego, y de momento dice la palabra que el rey empezó a limpiarse los ojos y dijo: ¿qué es esto que estoy viendo? No fueron tres jóvenes que echamos, no fueron tres hombres que echamos, pero aquí yo veo cuatro, pero uno de ellos, el principal, veo que es como los hijos de los dioses. Bendito sea el poder del Señor. Cuando tú estás pasando por en medio del fuego, cuando tú estás pasando por la prueba, Cristo Jesús no solamente envía a sus ángeles mensajeros, sino que Él mismo viene a estar contigo. Bendito sea el poder del Señor. Por eso cuando yo me hago la pregunta, ¿cuándo es mejor para el cristiano? ¿Cuando no tiene problemas o cuando tiene? Yo te quiero decir en estos momentos es que tal vez cuando tú estés pasando por problemas es lo más lindo, es lo más hermoso, porque el mismo Cristo Jesús viene a estar contigo, a abrazarte, a besarte, a decirte: no temas, yo estoy contigo, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Bendito sea el poder del Señor. Eso es lo hermoso de la palabra, y por eso a mí me gusta esta historia de la zarza de fuego, porque Moisés está ejemplificando la vida de todos cristianos que en medio de las situaciones difíciles, allí en medio de la zarza de fuego, la misma presencia de Dios viene a estar contigo, viene a estar conmigo, viene a estar con todos nosotros. Ese día, mis amados, estábamos en un programa que todos los días junto al presidente de la asociación tenemos en Esperanza Colombia Radio, los 1470 AM, 7 de la mañana. Inicia bien tu día. Y ese día estábamos allí conforme a la costumbre en el programa de Inicia bien tu día, y empezamos a leer los motivos de oración, las personas a orar los unos por los otros y todo lo demás. Y de momento me sonó el teléfono en plena transmisión. Decía número privado. Cuando decía número privado, que yo empecé a leer número privado, yo dije: mi suegra, por asuntos de
que vivió en el pasado, quizás de amenazas y de todo esto, le tocó llevar toda esa documentación, y con esa documentación le decidieron poner número privado para que no se dé cuenta cuál es el número de ella. Y entonces yo dije, número privado. Mi esposa había estado hospitalizada días atrás. Yo dije, mi suegra sabe que yo estoy en el programa, y si ella me está llamando es porque algo terrible pasó. En medio del programa yo decidí contestar, y cuando me contestan, cuando yo contesto, me hablan de la línea, señor Jason. Le dije, sí, con él. Y me empezó a decir, mira, usted el día tal se mandó a hacer la prueba de COVID. Y cuando se mandó a hacer la prueba de COVID, yo le dije, sí, claro, ¿cómo no? ¿Y cómo se siente, señor Jason? Bueno, yo quiero decirte que me siento bien, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, yo quiero decirle que usted es positivo para COVID. Cuando me dijo usted es positivo para COVID, el oxígeno me empezó a faltar. Y yo, ¿cómo así positivo para COVID? Pero si yo me siento bien. Y entonces, ¿cómo así? Sí, me dijo, bueno, tómela con calma. Usted no, si yo tengo que ir al distrito, yo tengo que empezar a trabajar. No, señor, usted no puede salir. Usted en estos momentos está en una lista de personas positivas para COVID. Y si usted sale, empieza y puede contagiar a cualquiera. Y me empezaron a decir todas las indicaciones, por favor. Si usted parece que fuese una persona enérgica y todo eso. Yo le decía, sí, gracias a Dios, soy así. Me dijo, bueno, a lo mejor usted va a sentir, puede estar sintiendo que le va a faltar el aire. Yo le dije, no, pero ¿cómo va a decir? Bueno, cuando a usted le esté faltando el aire, por favor, hace una pausa y respira profundo y sigue, porque gracias a Dios parece ser, él no dijo gracias a Dios, pero parece ser que usted es una persona asintomática, mañana yo lo llamo a ver cómo está, mis queridos. Y en el momento que supe que tenía COVID, el cuerpo empezó a sufrir algunas circunstancias en el estómago, el oxígeno, verdad que me empezó a faltar, y algunas cosas. Mi suegra me hizo un sauna y empecé a hacer todo eso. Pero ¿por qué te estoy contando esta historia? No solamente porque fui contagiado, porque me contagié por COVID, el Señor nos sacó adelante, sino que una de esas llamadas que recibí, que se enteraron las personas y amigos y hasta familia que me llamaron, me dijeron, ¿y por qué? Si tú eres una persona que sirve a Dios, pastor, sobrino, si tú eres una persona que sufre, que sirves a Dios, un pastor tiene que sufrir de eso. Yo no entiendo entonces. Y cuando me hizo esa pregunta, yo tenía que pensar bien, porque son las preguntas que el enemigo llama para hacer dudar del poder y de la compañía de Dios. Y cuando esa persona me llamó, y que todos los días yo dije, ahora no puedo parar los programas, porque eso es lo que quiere que el enemigo de Dios hacer, que ya nosotros no prediquemos el evangelio. Muchas veces el enemigo utiliza los problemas, las dificultades, para que tú dejes de hacer la obra del Señor, para que tú dejes de predicar, para que tú dejes de sentir la compañía de Dios, para hacerte sentir un perdedor, para hacerte sentir un fracasado espiritual, para hacerte sentir que Él no es poderoso, que no sirves a un Dios poderoso. Y muchas personas empiezan a escribirte, ¿y cuál es el Dios poderoso que ustedes tienen? ¿Y dónde están los milagros de su iglesia? ¿Y dónde están? Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que tenemos un Dios vivo y poderoso, y que no importa las circunstancias que estés pasando, Él está a tu lado y te hace victorioso. Escribe allí amén. Él te hace victorioso. Y ese es el Dios que te estoy predicando esta noche. Tal vez estás en medio de la zarza. Tal vez estás en medio de la enfermedad, del dolor, de la angustia. Dios te dice, yo vengo a estar contigo. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Y ese día que decidí predicar al día siguiente y todos los días y todas las noches, a veces me sentía que me faltaba el aire, pero yo dije, ni un poquito más. Antes de empezar a predicar, yo les explicaba a ellos, mire, si ustedes sienten que me está faltando el aire, no dejen de predicar, no dejen de orar, oren por mí. Y yo paraba un poquitito y seguía predicando. Porque tú no te puedes detener por ese problema que estás teniendo, porque aunque te estés quemando, aunque te esté hirviendo el problema, Cristo Jesús no te va a dejar consumir. Bendito sea el poder del Señor. Si no me crees esa historia, Daniel, dice el capítulo número 6 de Daniel,
que por estar orando, los enviaron al foso de los leones. ¿Y sabes cuál fue la linda respuesta de ese Daniel? ¿Sabes qué fue la respuesta de Daniel? Mi Dios, el Dios al quien yo sirvo, envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Ese Dios que tú sirves, a ese Dios al cual tú amas, ese Dios al cual tú has decidido entregarle tu vida a Él, está en tu vida la tiene en sus manos y te dice: no temas, yo estoy contigo. A ese Dios que te está hablando esta noche, en medio de las circunstancias, en medio del problema, en medio del cansancio, en medio de la dificultad, en medio de la angustia que estás viviendo, Él manda a cerrar la boca de los leones y dice: no temas, yo estoy contigo. Bendito sea el poder del Señor. ¿No es eso? ¿No es eso lo que pasa con el cristiano cuando está pasando por dificultades? Dios mismo viene a estar con él. Bendito sea el poder del Señor. Pero la historia no termina allí. Dice la palabra de Dios en el versículo número 3. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se está quemando? Y la zarza no se está quemando, mis amados, por la presencia de Dios que está allí. Y por eso cuando Jehová vio que Moisés iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Moisés, Rubén, Marta, María, Dios te está llamando. En medio de este problema, en medio de esta angustia, Dios te está llamando para declarar y predicar que tu Dios es un Dios vivo y poderoso. Bendito sea el poder del Señor. Pero sabes, cuando Dios llamó a Moisés, que Moisés respondió: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Eso es un llamado hermoso. ¿Sabes? Durante este quinquenio, la Iglesia Mundial está lanzando un eslogan hermoso: I will go. I will go. Yo iré. Heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Es lo que Dios está pidiendo. I will go. Es porque el Señor espera que tú y yo seamos sus manos para ir en medio de una generación perversa y incrédula, a decir que hay un Dios que obra milagros en mi iglesia. Mi iglesia es una iglesia de milagros. Mi iglesia es una iglesia de victoria. Mi iglesia tiene un Dios poderosísimo, todopoderoso, que está conmigo para ayudarme como poderoso gigante. Y me dice: no temas, yo estoy contigo. Pero Dios está en la búsqueda de esas personas que le digan al Señor: Señor, aquí estoy. No importa la circunstancia difícil, aquí estoy yo. A pesar de las circunstancias, aquí estoy yo. A pesar de los problemas, aquí estoy yo. Y ese era Moisés: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Pero sabes, aquí quiero hacer otra linda aplicación en la parte que sigue, en el versículo número 5, cuando Dios llamó a Moisés. Dice el versículo número 5 de la versión de mi Biblia: y le dijo Dios: no te acerques. ¿Por qué Dios le dice a Moisés, si Él lo está llamando, si Dios le está pidiendo que esté con él, si Dios le está diciendo: te voy a utilizar, yo quiero que tú vayas, si tú le dices: yo iré, si Dios te está preguntando: ¿estás dispuesto a estar conmigo en las buenas, en las malas, en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza? Si Dios está dispuesto a vivir un matrimonio lleno de la presencia del Señor, ¿por qué ahora Dios le dice a Moisés: no te acerques? ¿Sabes? A mí me gusta esa palabra porque el versículo número 5, Dios le dice: para tú acercarte, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Sabes? Dios está en la búsqueda de hombres y mujeres dispuestos a ponerse en sus manos para que sean sus manos en esta tierra. Pero también está el enemigo de Dios, queriéndote hacer perder la fe en Dios y queriendo que vivamos vidas dobles con Cristo Jesús. Tremendo. ¿Cómo así, pastor, vidas dobles? Claro. ¿Sabes? Hay personas que pueden estar teniendo una vida doble delante de Dios.
delante de Dios. Dios, tú para mí eres lo más lindo, lo más hermoso. Yo no hago nada sin ponerte a ti en primer lugar. Pero cuando Dios le pide algo, le sucede lo que le sucedió a Moisés. Le dice Moisés: no, Dios, que yo no puedo, que yo tengo este problema, que tengo aquí esta. Y empezaron las excusas. Dios, que todavía no, que esto a mí me gusta, que esto es un problema. Y cada vez que yo cuento esto, yo recuerdo esa pregunta de una jovencita. Y me la hizo con todo el cariño, la cuento en estos momentos. Ese día ella se me acercó y me dijo: pastor, si Dios lo que mira es el corazón, ¿por qué la iglesia tiene que ver cómo es que uno viste, cómo es que uno hace? Yo no entiendo por qué la iglesia es así. Si Dios lo que le importa es el corazón, lo que yo llevo aquí dentro, ¿por qué las personas tienen que ver en lo externo? Y sabes, muchas veces el enemigo de Dios quiere que los seres humanos tengamos esas divergencias allí, esas dificultades allí, porque Él quiere que vivamos vidas dobles y tranquilos. No importa el día que tú honres a Dios, lo importante es honrar a Dios. No importa si tú haces cosas malas, después que tú vayas a la iglesia te vas a sentir bien. No importa, y ya, tranquiliza tu conciencia, tranquiliza tu alma y tranquiliza tu mente. Yo le decía a ella, ¿sabes? Le decía el nombre. ¿Sabes, manita? La ropa no hace al monje, pero sí lo identifica. Si bien es cierto, lo externo no lo mira Dios tanto como lo interno. Lo externo es la muestra de lo que tú tienes por dentro. Realmente Jesús lo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Tú no puedes decir que lo externo no importa, porque lo interno es lo que más vale. Pero yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesús que aquí hay una verdad presente para nosotros a esta hora. Dios tiene un mensaje lindo y de esperanza para ti. Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, yo quiero utilizarte, yo quiero hacer contigo cosas grandes, pero yo veo que tú todavía estás agarrando allí, todavía no quieres soltar, todavía no quieres que yo haga en tu vida. Si tú quieres que yo haga en ti cosas grandes, que te utilice y obre cosas maravillosas en tu vida, quita el calzado de tus pies. Y yo empecé a analizar qué significaba el calzado. Sabes, en la antigüedad, y de hecho hoy en día se sigue utilizando esto en muchas culturas. El calzado es sinónimo de suciedad, porque es con el que uno camina. Y antes de entrar a un lugar santo, las personas solían quitarse el calzado para indicar reverencia a ese lugar santo de ese Dios. Un día, estando en Trinidad, nos llevaron a conocer muchos lugares, muchos templos, y me llevó la sorpresa cuando me llevaron a uno de los lugares, a un templo hindú, de los hindúes. Y entonces llegué, y cuando llego encontré dos cosas que me llamaron la atención. Número uno, una cantidad de frutas y cosas que llevaban allí los devotos y dejaban allí en la entrada de sus dioses. Pero otra de las cosas que me llamó la atención era ver la cantidad de zapatos a las afueras de ese templo. Y yo veía, ¿y por qué se quita? Preguntábamos allí, ¿por qué se quitan los zapatos? Le digo: porque este es un lugar santo. Las costumbres de la época era quitarse el calzado para indicar reverencia, limpieza, para indicar que iba totalmente limpio ante la presencia de su Dios. Pero ¿sabes qué me llama la atención al aplicar eso a nuestras vidas? Tal vez estoy hablando para alguien que quiere dejarse utilizar por Dios, pero en su corazón hay un calzado que se llama resentimiento. Resentimiento. Eso no lo deja vivir en paz. Y está acabándole su corazón. Y está acabándole su alma. Y está enojado y está enojada. Como me dijo ese día esa dama linda. Me dijo: pastor, si me lo hubiese hecho cualquier persona, pero me lo hizo él. Pastor, yo no tuve más novio. Me decía ella: yo no tuve más novio. Yo el único al hombre que le entregué todo, alma, mi juventud, absolutamente todo. ¿Y cómo es posible que él me trate así, pastor? Me decía ella. No me es posible. Y yo, pastor, que me lo hubiese hecho cualquier otra persona. Y ella lloraba y lloraba y me decía. Yo le decía: está bien, yo te entiendo.
entiendo, puedo medio entender lo que tú estás viviendo, pero tú necesitas sacar eso. Yo no sé si tú quieres seguir viviendo con él o no, pero tú necesitas ser libre, quitar el calzado, porque eso te está afectando a ti. Las demás personas felices, contentos, y tú todavía con ese resentimiento ahí en tu corazón, en tu alma. Y me decía, pastor, cada palabra que me dice es como una estaca que clava mi corazón, me decía ella. Una estaca. Estoy hablando para alguien que en estos momentos el calzado puede ser una relación que sabe que no es de Dios. Es una relación que sabe que no es de Dios, y que Dios en estos momentos está diciendo: yo tengo tantos planes contigo, tantos propósitos, bendecirte. Quita el calzado de tu vida. ¿Qué es eso que te está impidiendo que la bendición de Dios llegue a tu corazón? Un día estaba en unas conferencias y al final estaba una jovencita ahí en la iglesia. Estaba una muchacha bien simpática, jovencita. Y terminé de predicar, y cuando terminé de predicar me di cuenta que estaba llorando. Y cuando se me acercó, yo dije: wow, tú sabes, ¿no? El corazón del orgullo. Te estoy hablando del orgullo. A veces el orgullo es tremendo para los predicadores. Oye, el tema la tocó. Porque, ay, Dios mío, Dios nos tome a todos, amén. Dios nos tome a todos. Yo digo: uy, el tema la tocó. Yo sí soy un buen predicador. Bendito sea el poder del Señor, que lo humilla a uno para aprender. Y yo dije, y entonces yo todo contento pensando que había sido el tema. No, mis amados, cuán lejos estaba de eso. Una cosa tan triste, hermanos. El Espíritu Santo era el que le estaba hablando a ella. Y él me dijo: pastor, yo me quiero bautizar. Yo le dije: amén, gloria a Dios. Qué bendición tan hermosa que te quieras bautizar, que le quieras entregar la vida a Jesús. Es lo más hermoso. Me dijo: pastor, pero yo tengo un problema. Yo le dije: ¿un problema? ¿Y cuál es el problema? Y enseguida, tú sabes que el corazón orgulloso, porque a veces uno es así, uno es orgulloso. Uno cree que porque tiene muchos años en la iglesia ya se la sabe toda y todo, y uno puede. Ay, mi querido, porque eso pasa en el ser humano. Pero bendito Dios que nos da una nueva oportunidad. Dice: ay, muchacho, tú no sabes nada. Ven, siéntate aquí, que aquí voy a trabajar yo, dice el Señor. Amén. Y ahí estaba, y empezó mi mente a dar vuelta a qué texto le iba a buscar para aplicarle a su vida y que le entregara la vida a Jesús. ¿Y cuál es el problema que tiene? Ahí estaba yo. Me dijo: pastor, el problema es que yo tengo un novio. Y cuando me dijo: yo tengo un novio, yo dije: ¿y cuál es el problema que tengas un novio? Antes, por el contrario, invítalo y ven acá y entrégale la vida a Jesús. Y ahí me empecé a dar cuenta, mis queridos, que el ser humano no es nadie. Sin la presencia de Jesús no es nadie. A lo mejor muchos predicadores tú puedes estar siguiendo y puedes querer ser un gran predicador. Queremos ser un gran predicador, pero sin la presencia de Jesús no somos nada. Y por eso yo a esta hora yo quiero que tú le des la oportunidad, no a un predicador más, no a un programa más. Sea Cristo Jesús que hable a tu corazón. Sea que tú le permitas que Él entre a tu vida a esta hora. Él entre a tu hogar. Pastor, yo tengo un problema, tengo un novio. Yo le dije: ¿cuál es el problema? Si tener novio no es ningún problema. Y me dijo: pastor, es que el problema es que mi novio es casado. Cuando ella me dijo es casado, mis queridos, a mí me pasó un frío por el cuerpo y yo empecé a analizar: wow, es casado. Y entonces ella empezó a hablar y a decir: pastor, y es que yo lo quiero a él, yo lo amo. Y yo guardaba silencio y le dije: Señor, ¿y ahora yo qué le digo a esta mujer? Yo me había preparado, yo pensé que era el sermón, yo pensé que los textos bíblicos, que mi vida era lo mejor. Y yo empecé a decirle: Señor, yo no sé nada, y ahora ¿qué quiere que yo le diga? Padre, ¿qué le puedo decir a esta mujer? Yo empecé a orar: Señor, yo no soy nadie, solamente tú dame las palabras que yo pueda decirle a ella. Y en la mente yo le abrí mi corazón a ella. Yo le dije: sabes, manita, ¿y tú qué esperas que yo te diga? ¿Tú qué esperas que yo te diga? Que yo te diga: tranquilo, ánimo, Dios es poderoso, Él va a dejar a esa mujer mala que tiene como esposa y se va a unir contigo, y los dos entonces podrán entregarle la vida a Jesús y serán felices para siempre. ¿Tú quieres que yo te diga eso? Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque aunque Él deje a esa mujer, nunca te va a pertenecer, jamás. Jamás te va a pertenecer. Pero pastor, ¿qué hago? Yo le dije: yo no sé qué tú vas a hacer. Yo no sé qué tú vas a hacer. Pero pastor, dígame qué puedo hacer, pastor. Yo le dije: yo no sé qué tú vas a hacer.
Pero pastor, es que yo lo amo. Yo lo amo. ¿Sabes? A lo mejor estoy hablando para alguien que el Señor lo quiere bendecir. Y Dios le está diciendo, quita ese calzado. Quita eso que te está separando de Dios. Estoy hablando para alguien que tiene amistades y está sufriendo, está tomando malos caminos porque las amistades no tienen fuerza de voluntad y las amistades lo están llevando a hundirse más y más en el pecado. Aléjate, quita ese calzado de tu corazón, quita ese calzado de tu vida, quita ese calzado. Porque el Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú entres a esa tierra de bendición. Dios quiere hacer de tu vida cosas grandes, grandes que aún tú ni yo conocemos. Y por eso Dios le dijo a Moisés, no te acerques, Moisés. Yo quiero bendecirte, pero quita el calzado de tus pies. A lo mejor el calzado es una vida de infidelidad con Dios, con tu esposo, con tu esposa. Una vida de infidelidad. A lo mejor estoy hablando para alguien que con la excusa que la economía está mal, le está siendo infiel a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. Pero yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesús, quita el calzado de tus pies. Porque Dios tiene cosas grandes y hermosas todavía para hacer contigo. Dios quiere usarte con poder. Y cuando Dios le habló a Moisés, Él le dijo, porque yo voy a estar contigo. Yo siempre he estado con tu familia. Yo siempre he prometido la bendición para ti. Por eso, mis amados, en este sábado lindo, en este sábado hermoso, este sábado de esperanza, el Señor tiene un mensaje para darte a ti a esta hora. A lo mejor tú estabas durante tanto tiempo esperando la bendición de Dios y Dios te está diciendo, quita el calzado de tus pies. Y tú todavía no, Dios, es que esto yo lo amo, Dios. Bendíceme, por favor, Dios, pero es que yo amo tanto esto. Suéltalo, entrégaselo a Dios, porque Dios tiene algo lindo para darte. Porque cada vez que tú te aferras a ese calzado, el enemigo entra y hace con tu vida lo que quiere. Pero Dios te llama para hacer cosas grandes y hermosas para tu vida. Por eso en estos momentos quiero decirte que voy a orar por ti. Escribe allí, pastor, ore por mí, porque yo quiero soltar este calzado que no puedo. Yo quiero, pastor, que ore por mí, por mi familia, por mis planes, por mi proyecto, por mi vida espiritual. Pastor, ore por mí, voy a orar por ti. Claro que sí, voy a orar por ti. Sí, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Carmen, voy a orar por ti. Cristina, voy a orar por ti, claro que sí. Voy a orar por ti. Escribe allí, ore por mí, pastor, ore por mi familia. Cierra tus ojos allí donde estás y voy a orar por ti. Oramos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias porque tú nos llamas para cosas grandes, hermosas, para vivir en victoria, Señor. Gracias porque tú tienes preparado para nosotros cosas grandes que aún no ha subido a nuestra mente. Pero antes de eso nos pide que quitemos el calzado. Todo aquello que nos estorba de recibir tu bendición. Algunos, el calzado puede ser una rabia, un enojo, un distanciamiento, un resentimiento, una tristeza, un vicio, infidelidad. Hoy, Señor, lo entregamos a ti para que tú hagas con nosotros el milagro de la restauración. Toma a cada una de las personas que ha escrito aquí, ore por mí, pastor, ore por mi familia, ore para salvación, ore para liberación, ore por mi vida, porque en mi vida hay libertad en Cristo Jesús y eso lo creemos, Señor. Por eso los entrego en tus manos. Dale la victoria. Oro por cada una de estas familias, que le des un sábado de felicidad y de liberación y de victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te dice, quita el calzado de tus pies, porque Dios te quiere bendecir. Por eso, bendiciones.